Muy buenas noches, hermanos, amados, Iglesia del Señor, Iglesia Bautista de Lajas. Qué bendición poder saludarles de manera virtual, conociendo y sabiendo pues las dificultades que hemos confrontado. Para las personas que eventualmente puedan estar escuchando esta, esta presentación que queremos hacer, sobre todo lo que hemos querido enfocarnos a hacer un esfuerzo en las aplicaciones de lo que vamos a estar compartiendo para la iglesia local, tratando de mantener un contacto con ustedes, aunque sea por un tiempo, de esta manera. Pero bienvenidos a aquellas personas, amigos, hermanos que se estén conectando también, que de alguna manera nos estén escuchando por este medio. Quiero hacerles pues saber, sin excusarme, eh, que es la primera vez que nosotros como iglesia, por lo menos yo como pastor, hago algo como esto. Las circunstancias nos mueven a buscar opciones y creemos que tenemos que estar agradecidos del Señor que nos concede este medio, nos concede, aunque sea con las limitaciones de proyección, etcétera, nos provee esta oportunidad. Quisiera orar a Dios para que este sea un momento de edificación. Lo que voy a presentar para ustedes es algo sencillo, es para que podamos mantener un contacto con la palabra del Señor eh, y no dejar de congregarnos, aunque sea de esta manera, ¿verdad? Un poco diferente. Así que les voy a invitar, amados y amadas, audiencia, que estén conmigo por un momento en oración. Padre nuestro, tú eres el Dios eterno, que has revelado tu gloria, Señor, en la creación. Señor, has revelado tus propósitos salvíficos por tu palabra y en la persona y sacrificio de Jesucristo los has hecho evidentes. Estamos tan agradecidos, Padre, que podemos presentarnos delante de ti en esta hora, porque tú, Señor, has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de donde quiera que estemos, no importa la circunstancia. Te queremos agradecer dentro de cómo estamos pasando estos días, agradecer, Señor, que tú estás con nosotros, agradecer esta oportunidad de hablar contigo y de poder hablar el mensaje de tu palabra para edificación, para exhortación y cobrar ánimo, Señor, según el consejo de tu palabra. A ti te alabamos, pido tu bendición para los hermanos que escuchan, Señor, para tu iglesia congregada en esta hora por medio de este, Señor, recurso que nos brindas. Estamos agradecidos y oramos que todo lo que vamos a decir redunde en bendición y sobre todo en gloria y honra para tu buen nombre. Por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, te lo pido. Amén, Señor. Amén. Hermanos, quisiera pues decirles antes de comenzar con el mensaje breve como tal, que estaremos haciendo todo lo posible porque los viernes, hasta que esta situación termine, y sabemos que ya va anunciada una extensión de esta cuarentena por 15 días más, 14 días más a partir del 31 de este mes. Y estaremos entonces por varios viernes tratando de comunicarnos de esta manera a las 7 de la noche, el tiempo que el Señor nos permita. Y los domingos vamos a hacer también todo lo posible por hacerlo de 10 en adelante. Entre tanto, como ustedes han estado haciendo por el chat de la iglesia, de una manera espontánea, de una manera sincera y edificante como lo han venido haciendo, tienen la libertad de seguirse comunicando, tanto viernes en la noche previo a este momento. Una vez comencemos las 7 de la noche, pues entonces ya ustedes se conectan solamente para esta dinámica, para esta interacción. Y el domingo pueden hacer lo mismo como lo hicieron el domingo pasado, que fue tan bendecido, tan edificante, de una manera espontánea los hermanos alabar al Señor, saludarnos. Y es lo que queremos hacer. Agradecidos al Señor por la receptividad de ustedes en sus hogares. Esta vez que fuimos a llevarles por lo menos unos alimentos sencillos para que
sobre todo como una muestra de nuestro aprecio y nuestro amor a través de la aportación que la Convención de Iglesias Bautistas del Sur ha hecho en coordinación con Zen Relief. Vamos entonces en esta hora a plantear la palabra del Señor para cada uno de ustedes. Voy a estar en un pasaje que es muy conocido para la cristiandad. Lo que voy a decir, pues no lo voy a enfocar quizás como la mayoría de las veces y casi siempre se hace cuando nos enfocamos en un pasaje como este, en Filipenses, en el capítulo 4. Vamos a estar viendo unos versículos aquí, los versículos del 1 al 7. Les aclaro que no tengo la intención de hacer una exposición exhaustiva del pasaje, sino más bien usando este pasaje dejar una reflexión, dejar un desafío a la firmeza, que es lo que este pasaje que vamos a ver propone para nosotros, a que estemos firmes en el Señor Jesucristo. Nuestro texto para reflexionar entonces en esta circunstancia de cuarentena que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19 tiene un trasfondo que es consolador de por sí. Y aunque este texto no está dentro prácticamente de los versículos iniciales o que vamos a usar para la reflexión, plantean una base fundamental. Bien, yo quiero leer para ustedes, lo tengo aquí mismo copiado en las notas, como está en la Biblia, la traducción que estoy usando, que es la Reina Valera del 1960. Dicen estos versículos en el capítulo 3, versículos 20 y 21. Dicen, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, desde luego, la consolación de este trasfondo tiene como base 4 cosas. Fíjense, si ustedes están siguiendo este pasaje en su Biblia, en el capítulo 3, leí esos versículos finales, versículos 20 al 21. 4 cosas se destacan aquí en este trasfondo. Una ciudadanía celestial y eterna. En segundo lugar, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, la transformación de este cuerpo de muerte a un cuerpo semejante al de nuestro Señor cuando Él venga por nosotros. Un cuerpo que va a ser glorioso, un cuerpo glorificado. Y por último, la suficiencia del poder suyo. Quiero plantear de una vez una aplicación. La pregunta que tengo para ti a la luz de este trasfondo que he presentado es, ¿tienes tú esta cuádruple certidumbre? Porque se trata de 4 verdades, de 4 certidumbres, de 4 realidades que dan esperanza, que de por sí son pilares de la esperanza del cristiano y que cuando las consideramos, las creemos de todo corazón. Definitivamente podremos estar firmes. No importa cuál sea la circunstancia que a nosotros nos corresponda vivir. Ahora, la sección de la carta a los Filipenses, en este capítulo 4 que yo voy a leer, comienza, y se van a dar cuenta cuando comienza a leer, así que, lo que implica que la exhortación del apóstol Pablo en esta sección va a reflejar una consecuencia a lo inmediatamente anterior que él ha dicho. Él ha puesto 4 pilares de lo que es nuestra esperanza futura y que debe darnos en el tiempo presente fortaleza. Ahora, cuando él dice así que, quiere decir, pues miren hermanos, por consecuencia de esas verdades. Entonces, hay unas circunstancias, podemos vivir la vida cristiana siguiendo la exhortación que el apóstol nos va a dar aquí, que es la de estar firmes en el Señor Jesucristo. Ahora voy a leer del capítulo 4, versículos del 1 al 7 en la carta a los Filipenses. Dice esta palabra del Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados
y deseados, gozo y corona mía. Estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Edodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor bendiga esta palabra en vuestros corazones, hermanos. El versículo 1, como señalé, comienza con la expresión así que, es decir, por esta esperanza victoriosa, absoluta y final sobre la muerte, que es lo que nos dicen los dos versículos que ya les leí anteriormente. Y observemos, hermanos, que el apóstol, cuando se dirige a esos creyentes filipenses, mira cómo se refiere a ellos. Y es algo que yo tengo en mi corazón el deseo, que tú si puedes allí, si tienes la Biblia abierta, lo subrayes, porque él se refiere a ellos como hermanos míos, amados y deseados. ¿Podrán ustedes subrayar esas dos expresiones, esa descripción que él da de cómo son para él esos amigos suyos? Amados y deseados. La pregunta, amado, que me escuches, amada hermana, ¿nos amamos? ¿Entendemos por experiencia personal de este amor los unos para con los otros en esta circunstancia de aislamiento social? Hemos alcanzado una mejor comprensión de lo que es ser un hermano amado, de que tus hermanos tú los ves de una manera y de una dimensión diferente ahora como hermanos amados en el Señor. Pero no solamente el apóstol dice que son amados suyos, sino que dice deseados. Subraye eso, hermano, deseados. Vuelvo y pregunto entonces, ¿nos deseamos así ahora, en este momento, como Pablo describe su relación de hermano con estos filipenses? Yo anticipo que es un sí, que la respuesta es un sí, y un sí unánime entre ustedes, porque así lo han evidenciado, hermanos, con la interacción por medio del chat de la iglesia. He discernido una unanimidad entre vosotros y deseos de juntarnos nuevamente como congregación. Y confiamos que esto va a pasar y que definitivamente va a ser así. De seguro que el corito, no hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Cobrará o estará cobrando un significado más auténtico para todos nosotros, para ti y para mí, en este momento que aunque tú me estás viendo, yo no te estoy viendo, y tú me estás viendo, y hay muchos hermanos en comunión en un sentido y unánime en esta hora, pero no nos podemos dar la mano, no nos podemos dar el abrazo cristiano que nosotros acostumbramos a darnos. Hermanos, yo personalmente creo que cuando la Biblia habla de un cántico nuevo, y esto lo vemos en los Salmos, cantad al Señor un cántico nuevo, ¿verdad? No es una referencia, este cántico nuevo, lo nuevo del cántico, no es una referencia, es más bien una referencia, hermano, a una dimensión distinta. No se trata de un cántico nuevo como algo, como un corito o un himno que estamos añadiendo a lo que es el repertorio de alabanzas en nuestra iglesia, sino que se trata de un significado más profundo. Se trata de una nueva dimensión de lo que la letra que cantamos comunica. De seguro que cuando cantemos entonces este cántico, no hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano. Lo haremos con un entusiasmo y un significado diferente por lo que nos ha costado
está todo este tiempo sin el calor de los hermanos reunidos, sin vernos cara a cara, sin saludarnos. De seguro que ese saludarnos, ese darnos la mano, como hemos hecho muchas otras veces, va a superar, va a trascender a lo que pudo haber sido, quizás en algunos casos hasta el momento presente, pues algo que hacemos porque pues, es el momento de saludarnos. Ahora de seguro que por esta experiencia, por esta circunstancia, la situación cuando nos congreguemos va a ser diferente. Así que, hermanos, si este encierro involuntario nos está preparando para crecer en el relacionarnos como hermanos amados y deseados, habrá valido la pena. Yo creo que habrá valido la pena. Entonces, deseemos y oremos para que esto pase pronto. Si así fuere, pues la voluntad de Dios que pase pronto. Él sabrá cuándo va a ser porque Él tiene control de todas las cosas. De modo que podamos poner en práctica con mayor intensidad este desearnos que ahora nosotros estamos experimentando en nuestras casas. Porque algunos lo han dicho, algunos lo han expresado, ay, cuánta falta nos hacemos. Y es muy cierto. Así que ya tenemos una razón muy valiosa, que podemos, una razón por la cual dar gracias a Dios a través de este pasaje que tenemos delante de nosotros. Este versículo 1 nos dice a los amados y deseados, estad firmes en el Señor. Ahora que yo estoy escribiendo, cuando estaba escribiendo obviamente esta reflexión y ahora que la estoy hablando, yo estaba esperando, porque lo habían dicho ya por las noticias, el anuncio oficial de Estado de una posible extensión de 2 semanas a esta cuarentena y con mayores restricciones. Y como todos lo sabemos, ¿verdad? Pues así ha sido. Entonces, amados, vuelve a llamarnos el apóstol Pablo y da entonces la exhortación, estad firmes, estad firmes. Y la pregunta es, ¿se puede? ¿Se puede estar firme en esta circunstancia? Sí, se puede. Porque Pablo está diciendo que es en el Señor que podemos estar firmes. Él dice, estad firmes en el Señor. No es firme nosotros, hermanos, tratando de llenar nuestro ánimo, de cambiar nuestra actitud, de pensar en otras cosas que no sea el aburrimiento y mirar las paredes, viendo solamente los chats y viendo la televisión y viendo tantas cosas que están saliendo, algunas buenas y otras completamente equivocadas y erróneas a través de la internet y a través de los chats que las personas hacen. Allí realmente no hay una seguridad de que podremos estar firmes. Hay mucha cosa que está saliendo y de esto posiblemente hablaré pues como una extensión a esta reflexión el domingo. Vamos a confiar que el Señor nos ayude para ello. Pero no podemos estar sacando nada positivo de tanta mentira, de tanta cosa con medias verdades, hermano, de tanto mensaje que suena bonito pero que es puro humanismo, basado en lo que yo puedo en la carne. El apóstol Pablo está haciendo una exhortación a estar firmes, pero es en el Señor. De igual manera que él apelaba a los creyentes de Éfeso cuando les escribió, fortalecíos en el Señor y en el poder de su fuerza, según Efesios capítulo 6, versículo 10. Hermano, y con toda la armadura de Dios, dice él en ese versículo 13, añadiendo en su argumento a lo que está hablando acerca de la armadura de Dios en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Hermano, con armas espirituales poderosas en Dios. Según Pablo las definió a los corintios, que son nuestras armas espirituales y no armas carnales. Según 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. El Evangelio propone y demanda mucha firmeza como testimonio de nuestra fe. Y en este tiempo necesitamos estar firmes para dar un buen testimonio de en quién nosotros hemos creído, hermanos, y en quién nosotros hemos confiado. Tanto en la crisis visible, las que son visibles,
como las que no son tan visibles, como son inclusive esta situación de un virus microscópico que ha paralizado prácticamente al mundo. Firmes, amados, contra las acechanzas del diablo, que no son tan fáciles de nosotros discernirlas. Mientras nosotros enfrentamos esta lucha contra el contagio del coronavirus, las huestes despiadadas de maldad del diablo intentarán sabotear la paz de Dios en nuestros corazones, distrayéndonos del regocijo cristiano, como leímos, distrayéndonos de la gentileza que propone el autor, distrayéndonos de la oración, distrayéndonos del ruego, de la acción de gracias a Dios. Y Él sabe cómo hacerlo. Hermano, y el llamado del apóstol es a que estemos firmes, a que no descuidemos estas cosas sobre las cuales el enemigo de las armas tiene muchas maneras, tiene muchos colores en su paleta para pintarnos escenarios que nos distraigan de esta firmeza que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. Es una firmeza que tenemos que procurar en el Señor y que tenemos que buscar en Él por medio de la santa palabra del Señor y por las cosas que Él propone. Y sabremos eventualmente, porque hay unas evidencias que el apóstol va a presentar allí, si realmente nosotros estamos firmes o estamos débiles. Hay unas evidencias allí que las vamos a ver pues ya mismo, hermanos. El apóstol Pablo apeló o apela al poder de la fuerza de Jesús como base de nuestra firmeza. Póngase eso en su corazón durante todo este tiempo, porque este es el centro de lo que en esta mañana, esta noche, yo estoy y quiero comunicarles a ustedes de parte del Señor, según la palabra nos los está planteando aquí. Hermanos, aún Jesús tuvo que plantarse firme en muchas ocasiones contra las acechanzas del diablo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Échate abajo. Y lo hizo citando el Salmo 91, los versículos 11 y 12. Salmo que a mí se me ocurre que podríamos llamar en esta crisis del coronavirus el Salmo viral. Porque leemos y buscamos y la mayoría de los salmos o el texto bíblico que se usa para dar consuelo, para dar ánimo, fortaleza, está haciendo este Salmo 91 una y otra vez, y eso pues está bien. Le dijo y le susurró el enemigo de las almas, el diablo, a Jesús: todo esto te daré, todos los reinos del mundo, si postrado me adorares. Jesús tuvo que plantarse firme, aún contra uno de sus discípulos, contra Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Le dijo Satanás a Pedro, porque él veía, como nosotros debemos crecer en ver, por el discernimiento que Dios da, ver la verdad o la mentira, ¿verdad? El engaño que puede haber detrás de las cosas que no son aparentemente buenas, que no son aparentemente amigables. Tenemos que tener mucha cautela lo que se dice, lo que escuchamos, en qué cosas a qué cosas le estamos prestando nosotros mucha atención. Porque Satanás se presentó tomando a Pedro, vamos a ponerlo así, ¿verdad? El ánimo de Pedro para decirle al Señor: ay, bendito, no, ten cuidado de ti, no hagas eso. ¿Cómo tú te vas a exponer, Señor, a estas cosas que dices? Pedro quiso impedir con argumentos, hermanos, que el plan de Dios de que Jesús padeciera mucho de los líderes religiosos, que muriera y que resucitase al tercer día, como sucedió, según lo vemos aquí en el capítulo 16, versículos 22 y 23 del Evangelio según San Mateo. Sonaba bonito aquello, sonaba amigable, muy amoroso. Pero Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Porque, hermano, el diablo, no podemos ignorar que siempre estará buscando la manera de sacarnos de lo que es la voluntad de Dios. Que este evangelio de la salvación que tanto bien nos ha hecho, en el cual hemos puesto nuestra confianza, porque por gracia somos salvos, porque Dios nos iluminó, Dios nos llamó con llamamiento santo, ineludible.
Satanás va a estar siempre buscando cómo poner dudas, cómo poner desánimo, cómo quitarnos a nosotros de esta esperanza. Buscará una y otra manera para hacerlo y tenemos que estar firmes. Porque Jesús lo estuvo. Y es porque Él estuvo firme y porque Él comprende y sabe y conoce nuestra debilidad que debemos venir a Él cuando estemos flaqueando, cuando tengamos dudas. Porque Él conoce esos ataques al 100%. Fue tentado en todo, nos dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Jesús nunca pecó, dice el mismo Pedro luego más tarde, ni se halló engaño siquiera en su boca. Hermanos, Jesús tuvo que plantarse firme en el asalto final, allá en el Monte de los Olivos, cuando oraba al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. La segunda vez, hágase tu voluntad. Y por 3 veces y con ruegos y con lágrimas de sangre, Jesús tuvo que enfrentar este asalto tan poderoso, ¿verdad? A la debilidad de lo que es la carne. Porque el que iba a morir, el Hijo de Dios, iba a entregar su vida, su 100% humanidad, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. El castigo que nosotros merecemos fue puesto sobre Él. Él lo sabía. Satanás trató una y otra vez de impedir que eso fuera así. Pero Jesús, en la firmeza de Dios, ¿verdad?, pudo mantenerse victorioso hasta el final. Jesús se plantó firme, hermanos, ante el diablo y siempre triunfó, porque conocía la voluntad de Dios. Jesús conocía lo que estaba escrito, lo que Dios había ya revelado hasta ese momento en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y Jesús usó el arma más poderosa que nosotros tenemos contra las mentiras de Satanás, contra los engaños de Satanás. Usted tiene una duda que Satanás haya puesto en su corazón o en su mente, vaya a las promesas de Dios y usted verá el arma poderosa que tiene delante de sí, ¿verdad?, de la cual puede echar mano, y Satanás huirá, porque contra la verdad de Dios Él no puede prevalecer. Solo que usted esté dispuesto a honrar a Dios, a mantenerse firme y hacer uso de esta palabra poderosa de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. El diablo ha estado muy activo en esta circunstancia presente que la iglesia del Señor ha tenido que enfrentar en estos días. Por ejemplo, ha habido muchos dimes y diretes. Si las iglesias debían haber abierto o no para los cultos públicos cuando se dio la orden gubernamental, oficial, de que pues íbamos a estar en una cuarentena que incluía, ¿verdad?, al aspecto religioso, a las instituciones, a los grupos creyentes y las iglesias en general. También, hermanos, algunos lo hacían, y fíjense ustedes que tenemos que ser cuidadosos, porque a veces podemos estar usando la palabra de una manera fuera de un contexto, y tenemos que ser cuidadosos. Muchas personas que hacían este planteamiento de que debíamos reunirnos como iglesia, lo hacían apelando a la exhortación, al mandato de no dejar de congregarnos. Algunos han llegado a decir en este tiempo presente que la iglesia está en pecado, porque la iglesia no está cumpliendo el mandato de Dios, no está siendo obediente a ese mandato de la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 10, de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo que tenemos que orar a Dios es, hermano, que no se haga una costumbre para ti, por esta circunstancia de quién sabe cuánto tiempo estemos sin congregarnos, entonces no congregarnos. Te exhorto y te desafío a que sea por este medio o por el medio que eventualmente tú tengas oportunidad de hacerlo, siempre viendo la fuente que tú vas a consultar, que no haya un sustituir, acostumbrarte a sustituir el congregarnos cuando ya tengamos la oportunidad
por esta manera que lo estamos haciendo ahora. Porque, hermano, esto es solamente un plan B. Es solamente un plan B. El plan A de Dios nadie lo va a borrar. Dios no tiene 2, 3, 4, 5 planes. Tiene un solo plan. Nosotros estamos acudiendo en este contexto a un plan B. Porque la voluntad de Dios sí es que nos congreguemos. Yo creo que llegará el momento en que volvamos eventualmente. Oremos al Señor para estar fortalecidos en lo que llegue ese momento de que podamos abrir nuestros templos y con mayor gratitud a Dios, con mayor significado, ¿verdad? Y con una gran expectativa, adorar al que vive, al que reina, al que es Dios, hermanos. La iglesia no está cerrada. Está cerrado el templo, están cerradas las puertas, pero quiera Dios que tu corazón se permanezca siempre abierto, dispuesto, porque es allí donde Dios toca, es allí donde Dios llama, es allí donde Dios habla, y es allí donde nosotros realmente mantenemos al Señor con nosotros o le cerramos la puerta. Eso es lo que tenemos nosotros que pensar. Y tenemos que mantenernos, como es la exhortación de la palabra de Dios para este momento, como para cualquier momento, firmes en el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, glorioso y eterno. Otras personas han dicho que realmente el gobierno lo que ha pretendido y lo que ha hecho es coartar la libertad de culto de la iglesia. Y otros han adjudicado a la iglesia cobardía porque los templos están cerrados. Y así por el estilo se han dicho muchas cosas, ¿verdad? Y les digo esto porque quizás algunas de estas cosas hayan llegado a tu oído. Y muchas veces detrás de esos argumentos hay un corazón lleno de vanidad. ¿Okay? Corazones que no están confiando verdaderamente en el Señor y que quieren basar su relación con Dios por si nos congregamos o no nos congregamos. No me malentiendan, no estoy diciendo que no nos congreguemos cuando tengamos la oportunidad. Pero hay mucho legalismo en la periferia de estas cosas que se dicen. Porque hay siempre personas que quieren usar esto para sacar ventaja, acusar a otros cristianos, juzgarlos y criticarlos, y ellos quedar como que nosotros somos los super espirituales. Tenemos que ser cuidadosos y tenemos que discernir, hermano, lo que hay detrás, los mensajes que puedan haber detrás de esas palabras y de esas cosas que se están diciendo y se han dicho. Quiere el Señor que por la realidad que estamos viviendo, el mismo Señor haya usado esta realidad para taparle la boca a muchas personas que desobedecen, aunque quieran obedecer unas cosas, desobedecen pautas particulares que el Señor nos da. El Señor nos manda que seamos tardos para hablar. No estar hablando como locos, cualquier cosa por decir algo muchas veces. Que mejor seamos prontos para oír y tardos para hablar. De modo, hermanos, que no nos estemos equivocando. Preste atención a la palabra del Señor. Tenga paz en su corazón con estar en su casa el tiempo que sea determinado. Porque por otro lado, todas estas cosas que se han estado diciendo de una manera negativa, se están diciendo, hermanos, pasando por alto el amor al prójimo. Pasando por alto la responsabilidad social y la solidaridad comunitaria que todos los creyentes debemos estar dando ante este estado de emergencia de salud en que nosotros nos encontramos. Y muchos lo han hecho ignorando el mandato, hermanos, de Romanos capítulo 13, en el versículo 1, donde Dios dice claramente a través del apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Como le dijo Jesús a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Pablo lo dice por un lado, y Jesús, antes de entregar su vida por nosotros en aquel juicio injusto,
le sacó en cara a Pilato que tú no tienes ninguna autoridad sino porque Dios te la da. Y yo voy a ir a la cruz y tú estás ejerciendo una autoridad y una permisividad que Dios te está dando en su soberanía, en su plan eterno de que el Hijo de Dios viniera, se hiciera carne y diera su vida por cada uno de nosotros. Tenemos que ver todas estas cosas que están detrás de la palabra de Dios que a veces las personas ignoran, hermanos. Pablo añade a su argumento allí en Romanos capítulo 13 y versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, dice el mismo apóstol, acarrean condenación. La palabra condenación allí en el contexto en que el apóstol Pablo lo está enseñando, significa castigo de las autoridades. ¿Ok? Dios ha puesto a las autoridades para que haya ley y haya orden. Dentro del caos y el desorden en que vivimos, ustedes pueden imaginarse cómo serían las cosas si no hubiera autoridades puestas por Dios. Con la espada, con el rifle, con el fusil, para hacer que los rebeldes, ¿verdad? Que los que desafían a Dios y desafían las leyes, por lo menos tengan un control, estén bajo cierto control. Ustedes pueden imaginarse cómo sería. Pues entonces, estas personas que resisten a Dios tienen que enfrentarán las consecuencias que esto trae. Condenación en el contexto significa multas y cárcel o ambas cosas para sí mismos. ¿Bien? No para todos, sino para el que desobedece. Qué patético y qué triste sería encontrar creyentes en las noticias, porque de seguro que si es un creyente le sacan una foto y lo presentan allí desde que lo arrestan hasta la última consecuencia, porque es un creyente, ¿verdad? Desobedeciendo las autoridades, desobedeciendo el gobierno. Eso está implícito en eso, hermanos. Haríamos escarnio nosotros del Señor Jesucristo. Y aquellos que promulgan que no debería ser así, pues no están entendiendo. Hello, algo está mal en su comprensión de la palabra de Dios, que estarían dispuestos quizás a hacerlo. Gracias al Señor que no lo están haciendo. Pero sí es cierto, y lo vi en estos días en un post en Facebook, un pastor en un sitio por allá en África, que su iglesia desobedeció abiertamente la restricción como la tenemos nosotros aquí y está en muchos países, ¿verdad? De la cuarentena. Y se metió la policía y se llevaron arrestado al pastor. Y lo triste, hermano, lo doloroso es cómo cuando este pastor, que de seguro eso corrió todo el mundo, ese video, estaba siendo trepado, montado en el carro, en el coche policial, la iglesia festejaba y celebraba aquello que estaba ocurriendo. Que el pastor, wow, pero ninguno de ellos dijo, yo también me voy contigo. Tenemos que pedir al Señor mucha sabiduría. El Señor Jesús, hermanos, es nuestra fuente y nuestro ejemplo de firmeza cristiana en las crisis. Y cuando no hay crisis también. Inmediatamente seguido a esta exhortación de estar firmes en el Señor, el apóstol añade otras exhortaciones que en su obediencia de parte de nosotros, de parte de los hermanos, ponen en evidencia la firmeza de la comunidad